Gracias, presidente. Muy buenos días, señor presidente. Julio Mar Gómez, de Baja California Sur, informando la transformación, denunciando la corrupción y de la Agencia de Medios Digitales del Pacífico y el Reportero Urbano. Presidente, ¿cuál es su postura debido a la hipocresía política de algunos servidores públicos morenistas, donde a algunos no les ha llegado aún su mensaje sobre la corrupción en gobiernos de Morena? Y expongo dos casos, uno muy mencionado de Durango, donde el grupo parlamentario de Morena aprobaron una deuda para el gobierno por más de 7,244 millones de pesos, aprobado con artimañas corruptas al mero estilo de las mafias del poder. Este crédito fue solicitado por el actual gobierno panista y se pudo lograr por los votos de Morena y PT, donde previamente se cabildeó por el presidente de la Jocupo, Iván Gurrola Vega, y el diputado Otniel García Navarro, de igual manera por el presidente estatal del partido. La intención, convencer a sus compañeros de bancada y aprobar el crédito a cambio de un supuesto apoyo económico. El modus operandi del régimen del poder fue que, llegado el momento de la votación por el crédito, los dos diputados, recalco sus nombres, Iván y Otniel, se salieron del recinto legislativo para no votar ni a favor ni en contra de la petición millonaria del gobernador. Me entró curiosidad por el tema porque ellos dos fueron nombrados a esos dos cargos por el propio Mario Delgado. Me sorprendió las tácticas puras de corruptos neoliberales. Los diputados presidentes traicionaban a sus compañeros diputados, a sus partidos, a los valores de la Cuarta Transformación por actuar sin escrúpulos pensando en un bienestar particular. Considera si es adecuado que sean sancionados por su propio partido. Y en el segundo tema de actos de corrupción, como periodista, como interlocutor de la sociedad, y a su investidura, presidente, le hago saber sobre la información que nos hicieron llegar del ahora actual gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, donde un sector perteneciente a las filas de Morena se sintieron agraviados por el anuncio que diera en una reunión, para la cual reproduzco el audio y el video que nos hicieron llegar sobre este tema. Y quiero en este momento informarle, el compañero Narciso Agúndez es nuestro compañero asesor del gobierno de Baja California Sur, nos va a ayudar oficialmente. Yo le pedí que me ayude, su experiencia, un hombre humilde, a pesar de que lo que han dicho, yo estoy orgulloso de la amistad y del respeto que le tengo. Bueno, en este sentido, señor presidente, ese sector de la sociedad asegura que el gobernador les mintió, los traicionó al haber denunciado como a su asesor, Narciso Agúndez, es gobernador del estado por el PT, y luego un fragmento del Diario Universal, y cito: el tema nos indican que en el 2012 el petista fue acusado de peculado, aunque resultó absuelto por la justicia tras estar preso 7 meses. Hay versiones en su contra sobre presuntos acaparamientos de tierra, pero eso no es todo. Los detractores de la 4T no duraron en recordar que hasta usted propiamente, presidente, acusó en su momento a Narciso Agúndez de traidor y pianista tras su detención. Ahora bien, presidente, el gobernador Víctor Castro en campaña supuestamente prometió llevar su ejemplo en realizar una consulta popular para enjuiciar a exgobernadores y exalcaldes municipales del estado. Hasta el momento no se sabe qué le pasó y se hizo ojo de hormiga sobre este tema, y tan mencionado el tema de la deuda que dejó el exgobernador saliente Carlos Mendoza Davis a la federación sin justificar el gasto por un aproximado de mayor a los 1,000 millones y medio de pesos. Estas omisiones y acciones afectarán las elecciones del 2022 para el partido de Morena, o incluso para la permanencia de Morena en el Ejecutivo Federal. Presidente, ¿cuál es su punto de vista de esta primera pregunta? Bueno, pues son asuntos que tienen que ver con Durango y con Baja California Sur. Si hay un comportamiento inmoral, los militantes de los partidos pueden acudir a las instancias que existen para que se hagan investigaciones, se sancione a los responsables. Entonces, es un asunto que corresponde a los partidos
en el caso de Durango, investigar por qué votaron a favor del incremento de la deuda, si hay justificación sobre esto. Es importante saber en qué se va a usar el dinero. Históricamente se cuidaba, porque así lo establece la Constitución, de que todo lo que significaba deuda tenía que destinarse a inversión, a obras y a programas que pudieran ser auditados. Por eso era relativamente fácil saber cómo se habían endeudado los gobiernos. Entonces se tiene que saber con qué propósito se solicitó esa deuda, que puede ser para obras en beneficio de Durango, y entonces no está mal si no tiene recursos suficientes el gobierno del Estado. Puede recurrirse a la deuda, desde luego, si tienen posibilidad de pagar, si hay para pagar intereses, el servicio de la deuda, se puede. Y si es para obras, para cuestiones en beneficio del pueblo. A veces son deudas de corto plazo que se contraen mientras llegan las participaciones federales y se pagan. Hay que ver qué tipo de deuda. Lo que también no debe de permitirse, y se puso de moda durante el periodo neoliberal, es de que se endeudaban los estados para tener recursos, pero además del pago de intereses se tenía que entregar una cantidad de esa deuda a los partidos que votaban para que se aprobara la deuda. Habían moches, acuérdense ustedes, en el gobierno federal, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, las partidas de moche, que no se nos olviden, le entregaban a cada diputado una cantidad y a la fracción del partido o de los partidos, a cada fracción una cantidad para repartir, para hacer banquetas supuestamente o pavimentar calles, todo lo que se destinaba a inversión para instalaciones culturales, todo lo que se destinaba para inversión en instalaciones deportivas. Ahí andaban los diputados negociando con sus oficios de autorización que les daba Hacienda, con los presidentes municipales. Mira, te doy esto, nada más que me tienes que dar un moche. Así de vergonzoso era. Y no importaba que el diputado fuese de Baja California Sur, podía negociar con un presidente municipal de Quintana Roo o de Chiapas. Por eso se aprobaba el presupuesto por unanimidad, porque los maiciaban.
no voy a dejar de repetir que en los 3 años que fue secretario de Hacienda, Carstens, considerado una gran eminencia por la tecnocracia neoliberal, corrupta, durante los 3 años que fue secretario de Hacienda, el presupuesto se autorizó por unanimidad. Un mago, un maestro. ¿Cómo le hacía? Pues así. Cada vez que se tenía que autorizar el presupuesto, era como un tianguis la Cámara de Diputados. Llevaban hasta comida de los estados, ponían carpas para celebrar a los legisladores, con el propósito de que les dieran sus recursos. Y habían gestores, coyotes, más finamente se llaman lobistas, no son más que coyotes, que decían: soy especialista en bajar recursos. Esa palabra o esa frase. ¿En qué trabajas? En bajar recursos. Y eran los que hacían ahí la labor. Llegó al extremo de que un gobernador, eso los dejo de tarea, llegó a ese cargo por los moches, porque era legislador y era como el que recogía todos los moches para repartir, y el que comparte y reparte según el AMPA de la política, se queda con la mayor parte. El que parte y comparte se queda con la mayor parte. Y hay otro dicho así también de la politiquería, de la mafia de la política, que cuando se reparte mal el botín, hay motín. Los pleitos muchas veces, antes en la corrupción, se daban porque no se repartía bien el botín. Y esto viene de lejos, ¿eh? Acuérdense que Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la Nueva España, historiador, soldado, describe de que el tesoro de Moctezuma cada vez se reducía más, así lo dice, porque se lo robaban desde la llamada conquista. Y escribe
de su historia verdadera, la Nueva España, de que cuando lo repartieron ya no era nada. A los soldados que habían participado en la invasión les había tocado muy poco. Ya los de arriba se habían quedado con la mayor parte del tesoro. Entonces esto viene de tiempo atrás. Por eso siempre digo, y ojalá y lo pensemos, lo internalicemos, las culturas del México anterior a la invasión tenían cosas muy buenas. No creernos de que eran bárbaros y que los que vinieron de Europa nos trajeron la civilización. Pensar un poco en eso, porque lo bueno que tenemos en México, sin negar que hubieron aportaciones de 500 años a la fecha, también, si no queremos decir más aportaciones buenas, en la misma proporción. Lo que somos ahora es por nuestros orígenes prehispánicos y no dar la espalda a ese pasado, no enterrarlo, porque muchos valores del pueblo de México vienen de lejos y esos valores son los que nos han permitido salir adelante. Esas culturas son las que nos han salvado siempre. La vez pasada hablaba yo de la importancia de las culturas, de cómo bombardean, destruyen Japón y renace por las culturas de los pueblos, porque no es lo material lo importante, son las culturas. Pero en fin, es muy interesante. Sí, gracias, presidente. Ya presentaste tus denuncias, corresponde a las autoridades verlo, en este caso los partidos. En lo que menciona sobre Baja California Sur, pues corresponde al maestro Víctor actuar bien. Yo le tengo confianza al maestro Víctor, lleva mucho tiempo luchando, es un hombre honesto, es una gente íntegra y creo que le va a ir muy bien al pueblo de Baja California Sur. Sí, gracias, presidente. Pues sí, se está viendo el amiguismo, el compadrazgo y el nepotismo en el Estado, pero vamos a seguir investigando a ver la relación que hay con los gobernantes y los funcionarios que llevaremos a la denuncia de esta situación de los nuevos gobiernos. Presidente.